Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestras clases particulares y hoy vamos a estar hablando sobre el flash que llevan incorporadas nuestras cámaras y sobre todo 5 maneras en las que podemos aprovecharle de una manera más eficaz a la que normalmente lo hacemos. El flash interno de nuestras cámaras es una de las herramientas que peor utilizamos y muchas veces es porque tenemos un falso concepto de lo que significa este flash. Pensamos que el flash sirve para iluminar una escena y el flash interno de la cámara no se pensó para iluminar una escena, sino para añadir una luz. Se pensó como una especie de luz de relleno para compensar aquellas zonas que quedasen un poco oscuras en nuestra imagen. Normalmente cuando utilizamos el flash el flash de nuestras cámaras como la única fuente de luz, lo que conseguimos es una imagen de este estilo, como el que tenemos aquí, perdón. Una imagen en la que pues quizá alguno de los sujetos queda perfectamente iluminado, pero el resto queda en oscuridad. La razón principal es que los flashes que vienen incorporados en nuestras cámaras tienen muy poca potencia. Entonces no nos van a dar buena iluminación más allá de 2-3 metros como mucho. También el que sea un flash que no podemos, modificar su dirección, sino que directamente lo tenemos montado sobre la cámara y va directamente hacia nuestro sujeto, hace que la luz, llene por igual todo el rostro del sujeto, no tengamos sombras, perdamos volumen y nos queden unos retratos bastante planos y bastante malos. Es la típica foto que tenemos de carné, una foto pues con todo el flashazo en nuestra cara, sin sombras y que a ninguno nos gusta. Por eso, como digo, rápidamente nosotros vamos a comprar un flash que podamos dirigir la luz, la podamos rebotar para que venga desde otros lados, o incluso podamos utilizar fuentes de luz separadas de nuestra cámara para modelar pues tanto su intensidad como su dirección y crear sombras y volúmenes sobre los rostros y las personas. Pero como digo, tenemos la posibilidad de utilizar el flash de una manera un poco más sabia y aquí os vamos a dar 5 claves para que pues, en esas situaciones aprovechéis el flash interno que viene en la cámara. La primera situación es cuando nos encontramos ante un sol brillante, cuando estamos en exteriores ante un sol muy potente. Este sol pues, nos va a crear sombras bastante definidas y marcadas, nos van a crear sombras muy duras. Cuando tenemos un cielo sin nubes, el sol crea unas marcas muy definidas, no hay transición entre la zona de sombra y la zona de luz. Y en el sujeto pues se nos va a crear unas sombras bastante oscuras. Probablemente pues si tenemos el sol bastante alto, vamos a tener sombras pues debajo de los ojos, debajo de la barbilla, debajo de la nariz, etc. Para rellenar esas sombras, pues lo que vamos a utilizar es el flash de nuestra cámara. Este flash, como hemos hablado antes, no nos va a dar demasiada luz, pero sí va a aportar la luz suficiente como para que estas sombras queden un poco más aclaradas y no tengamos esas sombras tan fuertes y que nos dan un aspecto, pues en algunos casos, como digo, parecemos un mapache con esas sombras tan oscuras debajo de los ojos. La siguiente aplicación es cuando utilizamos la luz, nuestra fuente principal de luz, pues viene detrás del sujeto. Por ejemplo, en esta imagen, la fuente principal de luz pues es la iluminación que viene de las farolas y del edificio trasero. Eso va a conseguir que nuestro sujeto, pues en una exposición normal, quede bastante oscuro. Entonces, para rellenar esa luz que no recibimos del exterior, pues ahí vamos a utilizar el flash de nuestra cámara. Como digo, al tener luz que viene por detrás del sujeto, pues el fondo le vamos a tener iluminado y al sujeto le aportamos luz con el flash interno de nuestra cámara. El tercer caso, y quizá es la función un poco más artística que podemos sacar a nuestro flash, es cuando estamos en las primeras horas del amanecer o en las horas un poco antes del anochecer. En esas situaciones tenemos el sol bastante bajo y
suele ser también bastante brillante. Al estar el sol bastante bajo no va a tener tanta influencia de las nubes porque viene bastante horizontal, y entonces nosotros podemos compensar las sombras de nuestro sujeto con con el flash de nuestra cámara, y vamos a hacer que el sujeto destaque bastante sobre el fondo. Digo, es quizá la parte más artística. El cuarto caso es una situación que a veces es bastante contraintuitiva, y es cuando tenemos un sujeto que emite luz. Cuando estamos en una situación como tenéis en este ejemplo de una lámpara, o estamos ante una antorcha o algo que produce fuego, nuestras cámaras van a tender a exponer la escena de tal manera que esas luces no aparezcan quemadas. La situación que se nos produce es que ese sujeto, esa fuente de luz, va a quedar bastante bien expuesta, pero el fondo, al ver una gran diferencia de contraste, nos va a quedar muy subexpuesto. Entonces, de nuevo, para añadir iluminación a este fondo, utilizaremos el flash. Como digo, si queréis hacer la prueba, si tenéis una fuente de luz, hacéis una foto a vuestro fluorescente, vuestra lámpara, o si estáis disfrutando de una fogata, hacéis la foto a la fogata y el resto os queda muy subexpuesto. Entonces, para exponer ese fondo vamos a utilizar el flash de nuestra cámara. Y finalmente, la última situación también es un poco creativa, es cuando estamos utilizando una velocidad lenta de disparo. Cuando disparamos a una velocidad lenta, a lo mejor de un 60avo, un 50avo de segundo, digamos, conseguimos que del fondo pues entre la luz natural, la luz ambiente que tengamos, y con el flash conseguimos detener el movimiento del sujeto o iluminar una situación en concreta. Normalmente cuando utilizamos una velocidad lenta de disparo, pues en algunas situaciones es porque tenemos un sujeto en movimiento y estamos, como en este caso, haciendo un barrido, o a veces estamos haciendo un retrato y queremos pues que esté la cámara captando la suficiente luz ambiente como para que los fondos no nos salgan en negro. En este caso pues metemos un pequeño toque de flash y conseguimos que tanto el fondo como el sujeto estén iluminados. Si es como el caso de este ejemplo, que encima el sujeto se está moviendo, pues ese toque de flash va a congelar ese movimiento. Bien, espero que os hayan servido estos truquillos y nos vemos en un siguiente tutorial.